están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sean bienvenidos, hermanos, una vez más a su espacio, a Cristianismo Profundo, donde estamos ya en estos días, hermanos, sufriendo un poquito las... Oye, de frío. De frío, sí. El boy anda veraniego. Miren, Sí, aquí está se encierra joven. el calor. Y luego aquí con la chimenea, pues. Ándale, le está haciendo efecto la chimenea, sí. Por eso se sienta allá cerquita de la Sí. chimenea. Pero hermanos, es una bendición poder estar una vez más con ustedes en este espacio y que podamos juntos aprender de la palabra de Dios. Sabemos que es un tiempo de bendición, tanto para ustedes como para nosotros. Siempre al exponernos a la palabra de Dios es un gran tiempo, ¿no? Sí. Y queremos darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se dan el tiempo de tomar estas lecciones junto con nosotros. Unas lecciones que edifican nuestra vida, que hemos estado viendo y hemos estado hablando acerca de lo que significa ser un discípulo y la responsabilidad que esto conlleva. Y esperamos que estas lecciones estén edificando su vida, que estén sumando en su vida. Sí, amén. Y pues vamos a comenzar, hermanos, sin más preámbulo. Le voy a pedir al pastor Moy si nos guía en oración para comenzar, no sin antes hacerles la recomendación de que aliste su Biblia, sí, aliste su libreta, aliste lo que necesite para tomar apuntes, y pues vamos a entrar de lleno con la lección. Vaya al baño, tome agua, todo eso. No, porque ya vamos a orar. Sí, ya vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos la oportunidad, Padre, una vez más de estar en este espacio, en este lugar, Señor, y poder, Señor, exponernos primeramente nosotros a tu palabra, Señor, y poder estudiar, Señor, y meditar en ella y poder expresar a nuestros oyentes, Señor, estas preguntas, Señor, que sin dudar alguna, Señor, nos confrontan, nos retan, Señor, y nos hacen, Señor, vivir un cristianismo profundo, un cristianismo verdadero, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, hablando nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea tocando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a estar receptivos, Señor, a esta lección, Señor, y te pedimos, Dios, de tu gracia, de tu dirección, Señor, y que cada uno de nuestros oyentes, Señor, puedan atesorar, Señor, esta lección, Señor, tomar notas, Señor, aprender, recordar, Señor, y sobre todo ponerlo en práctica, Señor. Te pedimos de tu guianza y de tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, hermanos, qué alegría estar aquí. Continuando, quitamos la pausa y continuamos con nuestra lección, discipulado y liderazgo. La semana pasada, hermanos, decíamos que los primeros discípulos de Jesús, sin duda alguna, se convirtieron en grandes líderes. Sus vidas y su mensaje, sin duda alguna, también impactaron al mundo que les rodeaba. Pero estos hombres no empezaron como líderes, ellos empezaron como discípulos. Entonces Jesús, de alguna manera, hermanos, en Lucas capítulo 22, del verso 22 al 27, leímos que cualquiera que quiera ser un dirigente, cualquiera que dirija, primero tiene que aprender a seguir. Eso fue lo que les enseñó el maestro a sus discípulos. Y aprendíamos la semana pasada, hermanos, que los discípulos, después de un tiempo intenso de discipulado personal, tanto en enseñanza como en acción, entonces Jesús los envió a que practicaran lo que habían visto que Él hacía. Así es. Y ahí pusimos la pausa. Entonces quitamos la pausa, hermanos, y continuamos con nuestro diálogo de el ser discípulos, pero también convertirnos en discipuladores de otros, obedeciendo al Señor. Correcto. Bueno, la pregunta en la que nos quedamos, que seguía, es ¿qué hicieron ellos, los discípulos, con esa autoridad? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en Marcos capítulo 6, versículos 7, 12 y 13, donde dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo 12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. De alguna manera, hermanos, podemos ver la manera en que los discípulos usaron esa autoridad
pero para cumplir, o usaron esa autoridad para cumplir explícitamente lo que nuestro Señor Salvador nuestro Señor Salvador Jesucristo Despacio. Sí, perdón, traigo la idea aquí. Sí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Prácticamente fue lo que comentó el pastor, ¿no? Poner por obra lo que prácticamente ellos habían visto y oído. Sí, decíamos la semana pasada que el Señor les llamó, ellos dejaron, en el caso de Pedro y Andrés, dejaron su barca, sus redes. En el caso de Jacobo y Juan, ellos dejaron a su papá y las redes, y le siguieron, y el Señor hizo algunas cosas enfrente de ellos. Así es. Eso es lo que Sí. Ellos fueron testigos precisamente de las enseñanzas, de las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Llamaba a la gente a arrepentirse, a volverse al Señor, sanó enfermos, liberó endemoniados, y eso fue precisamente lo que Él les mandó a hacer a sus discípulos, que pusieran por obra lo que ellos habían visto y oído. De hecho, en los versículos consiguientes, como bien decía el pastor, a su llamado, inmediatamente después de su llamado, se narra que ellos fueron precisamente testigos de todas estas cosas. Y aunque ya lo hemos visto anteriormente, me gustaría leerlo otra vez. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Estamos hablando ahí de Mateo 4. Mateo 4, sí. La continuación de cómo el Señor les mostró a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Sí, ellos fueron testigos de estas cosas inmediatamente después del llamado. Qué maravilla, qué maravilla. Y después fueron a poner por obra estas mismas cosas, ¿no? Ese es el tipo de discipulado que dio el Señor. Modeló y mandó a hacer a los discípulos lo que ellos vieron y escucharon. Es lo que nos dice el pasaje que estamos leyendo aquí en esta ocasión. Estamos en Marcos capítulo 6, especialmente el verso 12, que dice: y saliendo, está hablando de los discípulos, ¿verdad? Predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, espero no ir contra sus prácticas, contra su religión, pero aquí no vemos ni siquiera que los discípulos oraban por la gente. Simplemente ejercían la autoridad que habían visto que Jesús usaba. Fue como tú usas mucho la palabra, les modeló un estilo de vida. Entonces aquí vemos a los discípulos poniendo en práctica ese modelo del estilo de vida del Señor, haciendo bien al prójimo. Y hermanos, no dudemos ni siquiera por un momento que el poder del evangelio es poderoso, la unción de Dios está con nosotros, y la promesa de Jesús es para nosotros, de estar con nosotros, de apoyarnos, de ayudarnos. Y alguien se preguntará: ¿será que hay una persona, Yobamoy, que deje las drogas inmediatamente? Porque todos hablamos de procesos. Pero ¿será que alguien diga: yo hago una oración, yo me entrego a Cristo, yo le pido perdón, yo me comprometo con Cristo, que deje automáticamente el alcohol, que deje las drogas, que deje la adicción a la nicotina y adicción a tantas cosas? ¿Será que es posible esto? Sí, es posible, sí. Por el poder de Jesús y por el poder del evangelio. El fin de semana pasado, hermanos, estaba en un retiro de varones, escuchando testimonios precisamente de hombres que experimentaron eso. Dice: hermano, yo era adicto al alcohol, y cuando tuve un encuentro con Cristo, no entendiendo muchas cosas, yo me senté en un lugar y me arrimé como de costumbre en mis bebidas y estaba listo para empezar a tomar. Abrí una bebida embriagante, me senté, la puse ahí. Cuando pasaron minutos, tal vez media hora, una hora, me doy cuenta que no le había tomado nada a esa bebida.
Dice, pero lo que más me sorprendió, decían, yo escuché muchas veces eso, decían, no se me antojaba. Ahí estaba abierta ya, y antes era una tras otra, tras otra, tras otra. Ahora me sorprendí, no se me antojaba, no quería beberla, y desde ese momento desapareció la adicción. El poder de Jesús. Entonces, hermanos, aprendemos que en esencia el llamado a un discipulado es un llamado a aprender a seguir a Jesús en primer lugar, pero a la vez es un llamado a ayudar a otros a hacer lo mismo. Sí. Entonces vamos a ver un poquito más de ese compromiso en nuestras siguientes charlas que tengamos aquí. Vamos a leer, hermanos, les invito a leer Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19 y 20. ¿Ok? Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién está diciendo eso el Señor? A los discípulos. A sus discípulos. Ya estuvieron conmigo, ya fueron discipulados, ahora vayan ustedes a hacer discípulos a todas las naciones. Y les da una encomienda, hermanos, para así iniciar la iglesia de Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una acción más, dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y les da una promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pasaje maravilloso que vamos a estar expulgando aquí en nuestra charla de esta noche. Y la siguiente pregunta, hermanos, dice: ¿qué le dijo Jesús a su grupo de discipulado antes de dejar la tierra? Lo acabamos de leer en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la palabra de Dios para todos dice: así que hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la versión traducción al lenguaje actual, la primera parte dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo Jesús a su grupo de discípulos antes de dejar la tierra? Pues un mandato, ¿no? Vayan, y lo que yo les enseñé, enséñenselos a ellos. Sí. Y entonces bautícenlos y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como dijimos a la semana pasada, y parte de la introducción de la continuación de esta lección es: el Señor les enseñó a sus discípulos visiblemente. El pastor lo menciona mucho, ¿no? O sea, qué impresionante que los discípulos tuvieron la dicha de ver los milagros así en persona, sí, así palpables. Sí. Y que el Señor les diga: ahora ustedes tienen esa potestad, tienen ese poder para ir y hacer esos mismos milagros. Entonces, eso es impresionante, ¿no? Y les da este mandato: por tanto, vayan, y como yo los hice discípulos, ustedes vayan y hagan discípulos, y en todas las naciones, no nada más en México. O sea, hemos escuchado a misioneros de México que se quieren ir a Holanda y a Francia, a Inglaterra, pero no quieren ir a las tribus de aquí de Oaxaca, no quieren ir a las tribus de aquí de los indígenas que están en la sierra, en Chihuahua. No, ellos quieren irse a Francia, Alemania, Europa, ¿no? Pero entonces, ahorita que mencionaba esto de ir y predicar, el ir a hacer discípulos a todas las naciones, recordemos que hay una promesa, una profecía que dice: y será predicado el evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y hace 2 fines de semana estaba compartiendo en una iglesia, y les llamaba la atención a los hermanos, y les decía: hermanos, ¿por qué no compartimos el evangelio con más personas? Y les mencioné ese versículo hablando de la profecía, y uno de los hermanos, muy honesto, me dice: pues es que a lo mejor es por miedo. Dice que no queremos que ya venga el fin del mundo, y por eso no compartimos el evangelio. Entonces, como que eso como que no llegó en buen momento, ¿no? Pero ahorita que vemos eso, el Señor nos manda a ser discípulos, y en todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y también, como bien decía a Moy, el Señor Jesús le dijo que prácticamente les dijo que todo lo que habían aprendido tenía un propósito.
no se trataba simplemente de adquirir conocimiento o de haber disfrutado, de haber vivido esas experiencias con el Señor, ¿no? El hecho de haber adquirido conocimiento y haber podido experimentar esas cosas, lo habían obtenido junto con una responsabilidad que les fue otorgada desde el momento de su llamamiento, cuando el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Desde el llamamiento ellos sabían que esas enseñanzas iban a tener un propósito, continuidad. Ahora, me encanta cómo estamos poniendo aquí la pregunta, Moy, porque ¿a qué le dijo Jesús a su grupo de discípulos antes de dejar la tierra? Es decir, ya estuve con ustedes, yo ya me voy, síganle. Qué maravilloso, ¿no? Y les dio la encomienda de hacer lo que él estaba haciendo, y ellos lo hicieron muy bien, hermanos, porque unos 20, 30 años más adelante vemos a un gran hombre de Dios ya convertido. Anteriormente se llamaba Saulo, ahora lo vemos como Pablo, como discípulo de Jesucristo, y en dando la encomienda, porque le dice, por ejemplo, a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, sigue el discipulado. Correcto. Pablo ya había sido discípulo de Cristo, y entonces ya había discipulado a Timoteo, a Tito, a Filemón, a Hebreos, a Santiago. No, esos son los libros. A todos sus discípulos que menciona él en sus cartas. Y ahora le dice a Timoteo que esto repercute a toda la iglesia. Lo que has oído de mí, síguelo encargando a hombres fieles que también sean idóneos para discipular también a otros. Entonces, ese fue el encargo que el Señor le da a su grupo de discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Como bien decía Moy, aquí la palabra nación se encuentra el original que menciona etnias. Es decir, toda la gente de la tierra, no importa dónde vive, debe tener la oportunidad de escuchar el evangelio de aquellos que ya lo hemos escuchado. Aleluya, gloria a Dios. Y tenemos más de este pasaje, que sería la 7. ¿Qué debemos enseñar a la gente que estamos discipulando? Bueno, el versículo 20 de Mateo 28 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la versión traducción al lenguaje actual dice: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y podemos ver en el transcurso de los evangelios ¿qué no les enseñó Jesús a sus discípulos, no? Acerca del ayuno, acerca de la oración, acerca del divorcio, acerca de la obediencia, acerca del respeto en la iglesia, en estar ahí en la iglesia, acerca de la ley. Todo el sermón del monte. Que no les enseñó a los discípulos. Entonces, todo eso que les enseñó, les dice: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y nos da la promesa: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué debemos enseñarle a la gente? Pues lo que el Señor nos ha enseñado. Si usted ha sido si usted ha sido discípulo y ahora se está convirtiendo en discipulador, todo lo que usted ha aprendido, enséñeselo a esas personas que usted está discipulando. Desde la conversión, desde el arrepentimiento, el pecado, hasta el bautismo. Y si la persona decide bautizarse, pues gloria a Dios, ¿no? Y usted ¿qué debería de ser? No se lo encasquete al pastor de decirle: pastor, tengo una persona que se quiere bautizar. Usted mismo llévelo a un lugar donde se pueda bautizar. Sí. Y dele ahí yo trabajaba con un grupo donde me impresionaba el pastor, porque me decía: cuando vayas a compartir a un centro de rehabilitación o a una prisión, da la oportunidad de bautizar. Y yo pues decía: pero ¿cómo, no? Y una frase que él usaba es esta: a lo mejor esa persona que está ahí en un centro no va a tener otra vez la oportunidad de ser bautizado. Pero pues entra ahí el que tenemos que explicarle a la gente qué significa el bautismo. Sí, no nada más es aventarle agua y pues ya eres bautizado, ¿no? Hay que explicarles un proceso, es parte del discipulado. Explicarle a la gente paso por paso
y lo que eso implica. llegar hasta ese punto del bautismo. Y no nomás eso, sino que se me figura como cuando le enseñamos a los niños a andar en bici. Usted va con su hijo y le enseña primero con las llantitas y ahí va agarrando la bici, ¿no? Después le quita las llantitas y ahí avienta la bici y va agarrando el asiento, ¿no? Para que no se caiga el niño, hasta que usted deja al niño que le pedalee, y de repente voltea el niño: papá, ya puedo pedalear, ya sé andar en bici. Muy emocionante esos momentos. Ajá, entonces así se me figura el discipulado. Usted agarra a la persona, le pone las llantitas y empieza a caminar con esa persona. Después le quita las llantitas, pero agarra el asiento, no lo suelta. Y después suelta a esa persona, y esa persona se emociona de haber aprendido a andar en la vida cristiana. Así se me figura esta pregunta, ¿no? ¿Qué debemos enseñarle a la gente que estamos discipulando? Lo que nosotros aprendimos del Señor. Y el hecho de que como discípulos no pongamos por obra este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, creo que revela mucho de nuestra o rica o pobre comunión con Dios. Los discípulos predicaban acerca de Jesús porque estuvieron con Él mucho tiempo, estuvieron muy cercanos a Él y predicaban lo que Él les había enseñado. Nosotros, de alguna manera, hermanos, tenemos la palabra de Dios en la cual podemos aprender mucho de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y precisamente eso es lo que tenemos que enseñar. Si no somos capaces de enseñar eso, es tal vez porque estamos o tenemos una pobre comunión con nuestro Señor, ¿no? La diferencia, hermanos, entre enseñar hechos y enseñar a alguien a obedecer los mandamientos de Dios es que la obediencia a hacer lo que Él nos mandó a hacer, no nada más contarles historias. Esa es la gran diferencia, porque podemos contarle historias a la gente, y tal vez, hermanos, hemos desvirtuado mucho la predicación, porque he escuchado muchas predicaciones, hermanos, si se le puede llamar predicación, basadas en testimonios personales. Digo, no estoy enojado y yo uso mucho mis testimonios personales, pero los de los hijos y la esposa. La de los hijos y el yerno y la... Le dan mucho material. Pero somos conscientes, hermanos, que eso no cambia las vidas. Ese es el testimonio de una vida cambiada. Sí. Pero lo que cambia la vida son las enseñanzas del Maestro, que fue lo que Jesús dijo: enséñenle a la gente a obedecer lo que yo he mandado a hacer. Entonces, la gente, hermanos, que no ha tenido un encuentro con Cristo, tal vez nunca ha tenido una Biblia en su mano, tal vez muchos cometieron el error, porque es muy común, hermanos, cometer este error entre las personas, los seres humanos. Cuando hay algún interés por la religión y una Biblia llega a su mano, yo no sé por qué razón, no fue mi caso, hay muchas personas que luego quieren leer el libro de Apocalipsis con una inquietud de lo futuro, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando alguien le dice: mira, vamos a leer la Biblia, ¿has leído la Biblia? Luego lo dicen: sí, pero me da miedo, es que leí Apocalipsis y no le entendí. Pues claro, porque eso no es lo que nos mandó enseñarle el Señor a la gente que va empezando a caminar con el Señor. Apocalipsis no son las rueditas de la bicicleta, como decía Boy. Hay que enseñar lo que Jesús mandó. Y alguien ha mencionado Mateo capítulo 5, 6 y 7 como la constitución del reino de Dios enseñada por el Maestro. Allí hay tanta enseñanza de Cristo para las personas que empiezan a caminar con el Señor. Pero bien mencionaba Moy la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del perdón, la doctrina de la comunión con Dios, la importancia de tener lectura bíblica, la importancia de tener comunión con Dios a través de la oración. Sí. Tantas cosas que hay que enseñar, y el Señor dijo: enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y en todo esto, hermanos, tenemos la bendición, hermanos, de no estar solo, porque el pasaje culmina de una manera interesante. Sí, la última pregunta que tenemos aquí es: ¿cuál fue la promesa final de Jesús a todos los que fueran a ser discípulos? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en Mateo, capítulo 29, versículo 20, que dice: enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. Y la promesa es la siguiente: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una corrección, es Mateo 28. Es el Sí, mismo perdón. capítulo 28. 28-20, sí, es correcto. Es una increíble bendición, hermanos, que el saber, el comprender que no fuimos simplemente encomendados y nos dejaron a la suerte, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos capacitó y está con nosotros en todo momento. Y es creyendo precisamente en esa promesa que tenemos que compartir, tenemos que ser obedientes y buscar a ser discípulos. Como decía hace ratito, esto revela mucho de nuestra relación personal con Cristo, ¿no? Porque no estamos llamados a inventar cosas ni inventar enseñanzas, hermanos. Estamos llamados a predicar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos, o tendríamos que ser, heraldos, pregoneros de la palabra de Dios. Decir exactamente lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que transforma vidas. No nuestro testimonio, ni siquiera nos corresponde a nosotros el transformar a la gente, ¿no? Eso es de Dios. Obra de Dios. Nosotros simplemente tenemos que obedecer, predicar la palabra y Dios va a obrar. Dios va a respaldar su palabra. Sí, en esta promesa no debemos de olvidar que el Señor se está refiriendo al Espíritu Santo, como le dijo a sus discípulos en Hechos, pero vendrá sobre vosotros el Hechos 1:8. Ajá. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Y también pues en Juan capítulo 14 versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando dice el Señor aquí, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos instruye, que nos habla, que nos alienta a seguir adelante, porque muchas veces todos hemos enfrentado a lo mejor un rechazo de alguien a quien le estamos compartiendo de Cristo, ¿no? Ay, es que me dijo que no quería. No nos están rechazando a nosotros, la Escritura lo dice, ¿no? Están rechazando al Señor, pero entonces el Espíritu Santo cumple su función de decir: sigue adelante, sigue en lo que has aprendido del Señor Jesús, síguelo poniendo en obra y sigue, ve y comparte y sigue siendo discípulos. Entonces no estamos solos, hermanos, estamos respaldados por el Espíritu Santo y también obviamente tenemos el respaldo de una iglesia, no somos llaneros solitarios, porque sí los hay que van personas a las calles y comparten, pero pues no son de ninguna iglesia, ¿no? Simplemente están interesados en compartir el evangelio, pero nosotros no somos llaneros solitarios, pertenecemos a una iglesia, a una organización y tenemos el respaldo de la iglesia. Yo creo que ningún pastor al que le digamos: pastor, voy a ir a compartir el evangelio, va a decir: no vayas, no compartas el evangelio. Voy a ir a hacer un grupo de discipulado, no hagas grupo de discipulado, porque a lo mejor es una división. No, si es una iglesia bíblica donde el centro es Cristo, obviamente el pastor va a decir: vaya, hermano, abra una célula, abra un estudio en su casa, una casa de paz, una casa de paz, haga discípulos, comparte el evangelio. Yo creo que ese va a ser el sentir del pastor, ¿no? Espero no decir una barbaridad, hermanos. No la digan. A ver, búscate Mateo 28:20 en otra versión, güey. Porque este es algo que siempre ha movido mi corazón, hermanos. La promesa que hace Jesús aquí. ¿Cuál fue la promesa final de Jesús a todos los que fueran a ser discípulos? Jesús les dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No podemos separar esa promesa, hermanos, de la responsabilidad. A veces nada más queremos la promesa. El Señor prometió estar conmigo todo el tiempo, pero no hago nada por Él. No hago nada por la obra de Dios, no hago nada por discipular, no hago nada por enseñar. Yo simplemente quiero la bendición de que el Señor esté conmigo en donde quiera que yo esté. Pero la promesa está como parte de precisamente la comisión de haber sido discípulos y ahora estar dispuestos para discipular a otros. ¿Tienes alguna otra versión, no? ¿Del 20? Sí, pues casi todos dicen lo mismo, pero Dios habla y dice: por mi parte yo estaré con ustedes todos los días. Que en Reina Valera dice: y he aquí. Ajá. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra versión que es la NBB
no sé qué versión sea, NBB, dice, de una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre. Exacto. Esto es para el cumplimiento, hermanos, de enseñarle a la gente todo lo que el Señor nos ha mandado. En esencia, hermanos, entonces, el discipulado es fundamental para el cristianismo. Pero en esencia, hermanos, el discipulado es un concepto muy sencillo. Es tan simple que hace poquito más de 2000 años Jesús se lo explicó a un grupo de pescadores en una oración simple y sencilla. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacob: vengan, síganme, y yo les voy a enviar a pescar hombres. Es lo que estudiábamos la semana pasada en Mateo capítulo 4. Ser un discípulo es ser un seguidor de Jesús, y también alcanzar a los perdidos y llevar adelante el proceso de hacer lo mismo con otras personas. Y cuando la persona está lista para ser enviada, tomar a otras personas y seguir haciéndolo. Tomar a otras personas y seguir haciéndolo. Y Dios nos dé la gracia, hermanos, ya que nos hemos sometido al discipulado de Jesús, poder someter bajo nuestra experiencia y enseñanza a otras personas, para que el reino de Dios siga avanzando y nosotros sigamos cumpliendo con la gran comisión. Esperamos, amados hermanos, que ustedes hayan aprendido algo de estas lecciones y que puedan encontrar una manera práctica de obedecer y de aplicarlo a su vida. ¿Algo más, Joan? Decirles, hermanos, que crean en la palabra del Señor, que pongan su fe en la palabra y que crean precisamente esto de que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prediquemos la palabra, hermanos, hagamos discípulos, seamos obedientes. A Dios le agrada la obediencia. Y prediquemos la palabra y dejemos las consecuencias en las manos de Dios. Ajá. ¿Algo más, no? Simplemente mencionar que nosotros no dejamos de ser discípulos, seguimos aprendiendo de parte del Señor, pero lo que ya sabemos, lo que ya aprendimos, podemos enseñárselo a alguien más, y de esa manera nosotros nos retroalimentamos y lo enseñamos a los que estamos enseñando los primeros pasos, ¿no? Entonces no dejamos de ser discípulos, seguimos aprendiendo. Cada día que leemos las Escrituras aprendemos algo nuevo. Entonces, pero eso que aprendemos lo compartimos con alguien más que apenas está empezando en esos primeros pasos, y de esa manera nos retroalimentamos. Es un círculo, pero a ese círculo se añaden más personas que se vienen a convertir en discípulos igual que nosotros. Gloria a Dios. Y esto no se detiene. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, una vez más agradecemos la bendición de abrir tu palabra, dialogar en torno a ella. En estas semanas que hemos hablado del discipulado y el liderazgo, aprendemos que debemos someternos a Cristo Jesús, ser enseñados por Él, madurar y dar fruto enseñando también a otros. Padre, no permitas que esto se detenga. Como Pablo exhortaba a Timoteo, busca a hombres fieles, a hombres idóneos, que también puedan enseñar a otros, y que esto siga adelante, Señor, mientras Cristo viene por su iglesia. Perdónanos si hemos hecho caso omiso de este mandamiento de tu palabra, de someternos a tus enseñanzas y de enseñarle a otros. Perdónanos. Y como iglesia de Jesucristo, juntamente todos nuestros oyentes, Señor, podamos reflexionar y decir: me pongo en las manos de Dios y decido obedecerlo y ganar a muchos para Cristo, para el reino de Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias por este tiempo que podemos pasar en cristianismo profundo en esta noche. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. Si el Señor nos presta la vida, hermanos, la próxima semana vamos a entrar a nuestra lección número 7, que sin duda alguna también traerá varios subtemas, varias divisiones. Seguimos en el estudio del pecado al servicio. Ahorita estamos hablando del servicio, y vamos a tener otra lección porque vamos a hablar del tema
Bueno, lo mencionamos de hoy en 8, para que no se lo pierdan. Pero seguimos en este tema, el servicio, y después vamos a entrar a lo escatológico, la vida eterna, ¿verdad? Entonces no se la pierdan la próxima semana para comenzar con nuestra lección número 7. Y amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Dios los bendiga.